Y la idea exegética está dividida en dos aspectos principales. El sujeto, que en realidad lo que nos dice es acerca de qué se trata el pasaje, y obviamente el complemento, que es lo que dice el pasaje acerca de lo que trata el pasaje. Así que, por lo menos cuando nosotros vemos el sermón del monte, que Jesús dio, obviamente Jesús tiene varias subdivisiones de ese sermón, ¿no? Pero el objetivo principal de todo este sermón es obviamente resaltar la importancia de la verdadera fidelidad, la fidelidad que es sincera. Entonces, por eso dice, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados, tiene todas estas bienaventuranzas. Después pasa a la ley, dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, y luego pasa a decir, si tu ojo te fuera ocasión de caer, es mejor cortártelo que perderse, etcétera. Y luego pasa entonces a decir que si tú viste una persona con codicia, con lascivia, ya cometiste adulterio, o si tú insultas a tu hermano, ya cometiste homicidio. Y luego habla de la levadura de los fariseos, y entonces pues termina el discurso obviamente resaltando el hecho de que la fidelidad aparente no es lo que Dios ve, sino lo que Dios ve en realidad es la sinceridad del corazón. Y por ello hay otras facultades que son mucho más importantes que sencillamente la apariencia de la obediencia externamente. Y obviamente, pues, entonces, ese sería el sujeto de todo este sermón. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que dice acerca del sujeto? Entonces usted va parte por parte viendo exactamente qué es lo que está, cómo Jesús está desglosando justamente este tópico. Así que el sujeto de una idea exegética es acerca de qué se trata el pasaje, cuál es el tópico principal que el autor del mismo está proponiendo, y obviamente el complemento es cómo lo desglosa. Y cuando usted pone estas dos partes juntas, entonces tiene lo que se denomina como la idea exegética. Y también conversamos un poquitico acerca de el hecho de que la mejor forma de corroborar que usted tiene una buena idea exegética es que usted pueda poner toda esta información en una oración que sea clara, concisa, y no tan extensa. Y eso le va a ayudar a usted entonces a tener una buena idea de cuál es la estructura, cómo está conformado el pasaje, que es una de las preguntas importantes. Pero después de terminar de practicar la idea exegética, entonces podamos pasar a estudiar diferentes géneros del texto bíblico, diferentes géneros literarios que nos ayuden pues también a poder profundizar y entender un poco más estas estructuras. Así que espero que hasta ahora ustedes hayan podido comenzar a practicar en cuanto a aplicar estos principios, y entonces también hablamos de algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Especialmente comenzamos hablando de Primera de Corintios 13. Comenzamos exponiendo este texto, y más o menos son como yo lo he estudiado, ¿no? Tengo el sujeto, pues obviamente la referencia principal es acerca de el cristiano ágape, cómo el ágape es superior a todos los demás dones espirituales. Y entonces, pues, ¿qué es lo que dice Pablo acerca del ágape en este capítulo de su carta a la iglesia, su primera carta a la iglesia en la ciudad de Corintio? Entonces nos dice, porque el ágape uno le da sentido espiritual a los demás dones, indica la transformación interna y completa del creyente, y es lo único que permanece y permanecerá hasta que Cristo venga. Es decir, cesarán las profecías, cesarán las lenguas, cesará todo lo demás, pero el ágape continuará. Y pues entonces yo resumí esos dos componentes en la idea exegética. El camino superior y más excelente no son los dones espirituales, sino el ágape, porque es lo que permite coherencia espiritual a todos los dones, causa la transformación interna del creyente y tiene una permanencia eterna. Así que lo que quiero hacer hoy es nuevamente practicar más este importante paso de sacar la idea exegética de un texto, ¿ok?
Así que vamos a ir a el primer capítulo de Daniel. Espero que tengan sus Biblias listas. Al final voy a darnos 10 minutos de preguntas y respuestas, ¿ok? Así que tengan sus preguntas listas para entonces contestarlas y me encantaría, si alguno de ustedes ha tratado ya de implementar esto con el pasaje que ustedes han escogido para estudiar, me encantaría si ustedes pudieran compartir con nosotros más o menos cuál es su idea exegética o por lo menos qué orientación tiene en el pasaje que usted está estudiando. Así que en Daniel capítulo 1 obviamente es un género diferente al género de Corintios. El género de Corintios es una epístola, es una carta. Como que yo le escribo una carta a la iglesia multicultural donde desglose varios puntos, ¿no? En el caso de Daniel, la mitad de Daniel es un género que lo vamos a estudiar después, que se llama el género apocalíptico, y la otra mitad, casi yo diría que un 90-95%, es un género narrativo, es decir, son historias. Y en la primera, obviamente, encontramos la famosa historia de Daniel y cómo él pues logró ser mucho más sabio que los demás jóvenes que habían ido con él o que habían sido trasladados desde Judea hasta Babilonia. Así que, pero cuando nosotros vamos a estudiar este pasaje de Daniel 1, como es una narrativa, como es una historia, pues obviamente las historias siempre están arregladas en episodios. A pesar de que a veces en algunas historias usted puede tener la inserción de un poema, de un canto, por ejemplo, cuando los judíos, los israelitas finalmente cruzan el mar huyendo de los egipcios. Entonces al otro lado, cuando se está narrando la historia, está el canto de la hermana de Moisés, María. Entonces es la inserción de un canto en medio de una narración. Lo mismo ocurre en la narrativa del nacimiento de Jesús, cuando María recibe, cuando María recibe la noticia, se encuentra con Elizabeth, tienen un canto, una especie de bendición de Elizabeth y después tienen una especie de bendición de María, que son insertadas en la narrativa. Pero por lo general, las narrativas están divididas en episodios y son los episodios los que nos comienzan a dar una idea de más o menos en qué consiste la idea exegética. Así que, obviamente, como discutimos creo que la semana pasada un poco, han habido varias razones por las cuales se le ha dado éxito a Daniel en esta primera historia, en este primer desafío. Y usted puede ver en el primer episodio, obviamente, Daniel es trasladado hacia Babilonia. Luego que es trasladado, Nabucodonosor da una orden explícita en la cual los jóvenes tienen que ser adoctrinados conforme a las ciencias, las escrituras y la religión de Babilonia. Y en este proceso de aculturamiento, pues entonces tenemos el siguiente episodio donde Daniel se resiste y dice que no quiere, no va a participar de este proceso, está dispuesto a aprender las lenguas caldeas, pero no va a participar de la comida que viene de la mesa del rey. Y entonces habla con el capitán de la guardia, que sería el siguiente, el tercer episodio, y entonces lo ponen a prueba. Y obviamente eso comienza el cuarto episodio, cuando Daniel entonces es examinado por estos oficiales y es encontrado como mucho más sabio que los demás y mucho más robusto que los demás. Y el último episodio, entonces, es cuando Daniel, junto con estos jóvenes, se lleva delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor los examina bien y entonces sencillamente los encuentra extremadamente sabios. Y entonces termina la narración en el versículo 21 diciendo: y así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Así que cuando nosotros pensamos, bueno, acerca de qué trata el pasaje, la conclusión que yo saqué, la forma en que yo lo expresé, es cómo y por qué Daniel pudo prosperar
hasta el reinado de Ciro. ¿De dónde saco yo eso? El hecho de que Daniel prospera a lo largo de toda la historia, y la historia te va a decir, así mismo prosperó Daniel hasta el reinado de Ciro. Es decir, de la misma manera que ustedes ven que Daniel superó este desafío, ya les dice, ahora vienen otros desafíos, pero Daniel va a prosperar hasta más allá del imperio neobabilónico y va a estar presente aún hasta en el imperio persa. Ahora, entonces, ¿qué nos dice de cómo y por qué Daniel prosperó? Bueno, lo principal es que nosotros vemos en la historia que Dios tiene una parte bastante activa. De hecho, en el primer versículo comienza diciendo que Nabucodonosor vino a Babilonia, vino a Jerusalén. En el versículo Dios literalmente dice que Dios entregó, Dios dio al rey, le entregó el templo de Jerusalén, entregó los utensilios del templo y todo se lo dio a Nabucodonosor. Nabucodonosor pudo entrar y pudo tomar cautivo al rey y invadir Jerusalén porque Dios lo permitió, según nos narra el pasaje. Y pareciera que entonces Dios está del lado de Babilonia, pero cuando comienza entonces a desarrollarse la historia, nos damos cuenta en varios versículos entonces cómo Dios le da sabiduría a Daniel, Dios pone a Daniel en gracia con el capitán, y finalmente con el versículo 17 por lo menos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Así que, ¿cómo pudo Daniel prosperar? Porque Dios intervino. El mismo pasaje nos lo dice. Así que Dios intervino en la vida de Daniel como respuesta al propósito de Daniel, que es resistirse. Eso responde a la pregunta de cómo. O sea, ¿por qué Daniel prosperó? Porque Dios intervino. ¿Cómo prosperó? Todo comenzó con la resistencia de Daniel de ser convertido en un babilonio, un babilónico. Él decidió resistir este proceso que había iniciado Nabucodonosor, y lo vemos evidente en el rechazo que tiene a la comida que viene justamente del rey. El asunto aquí no era ser o no ser vegetariano, el asunto aquí es una resistencia cúltica a justamente este proceso de aculturamiento. Daniel no quería de ninguna manera de que los de Babilonia interpretaran que el conocimiento, su prosperidad, iba a ser producto justamente de la intervención de los dioses de Babilonia, como ellos lo creían, sino más bien producto de la intervención de Dios. Y al final, si no intervenían o no, como dicen los jóvenes hebreos en el capítulo 3, ellos no se iban a amoldar ni iban a practicar la idolatría. Así que, ¿cómo hizo? Bueno, Daniel comenzó a resistir el proceso de asimilación babilónica y escogió confiar en Dios, esperando en que Dios le daría lo que necesitaba para prosperar. Entonces, por lo tanto, si yo pongo todo esto en una idea exegética, esta es la idea exegética que yo usé o que yo uso. A pesar del caos y la prueba, Daniel prosperó más que todos los cautivos de Israel y los mismos babilónicos, porque decidió confiar en Dios y Dios lo prosperó. Noten que el complemento no es exactamente igual a la idea exegética. Yo incorporo en la idea exegética tanto la pregunta, cómo y por qué prosperó, como la respuesta. Entonces, cuando yo veo mi idea exegética, me doy cuenta de que ¿por qué prosperó Daniel? Porque decidió confiar en Dios, porque Dios es quien lo prosperó. ¿Y cómo lo hizo? Porque Daniel decidió resistir justamente el proceso de aculturamiento. Así que cuando yo voy a presentar o estudiar este pasaje, pues obviamente la forma más lógica de hacerlo es escena por escena. Vayamos a otro pasaje. Esta vez vamos a hacer un salmo. Si ustedes pueden ir conmigo al Salmo 111. Salmo 111. Realmente quiero darles varios ejemplos para que ustedes puedan practicar, ¿no? Un poco este proceso de poder dar estos
desglosado, sacar estas ideas exegéticas. Todos ustedes conocen bien el Salmo 121, que es alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Como ustedes pueden ver, este salmo es un canto, ¿ok? Es un canto, y como todo canto, como los himnos del himnario, como todo, inclusive canción moderna o canción de la antigüedad romántica, o como cualquier composición musical, está dividido en estrofas, o como cualquier poesía también, está dividido en estrofas. Ahora, el desafío aquí es determinar dónde comienza una estrofa y dónde termina una estrofa. Así que vamos a tratar de leerlo y tratar de desglosarlo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Obviamente aquí tenemos la primera estrofa. ¿Cómo sé que termina la primera estrofa aquí? Porque el siguiente versículo, noten, ya no responde a la pregunta retórica de antes. La pregunta es, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y se responde a sí mismo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces noten que las siguientes estrofas van a desglosar cómo es que Jehová es el socorro de esta persona que está caminando hacia Jerusalén, está alzando sus ojos a los montes, ve que hay un montón de peligros y entonces necesita ayuda. Ahora, él sabe que Jehová es su socorro, pero ¿cómo presenta ese socorro de Dios? O sea, ¿cómo provee ese socorro de Dios? Primer punto, no da tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, por tanto no se adormecerá. Noten cómo repite la misma idea, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Así que lo primero que hace es que no te vas a resbalar en el camino, porque Jehová está siempre pendiente y no solo no se duerme, sin siquiera llega al punto de titubear y adormecerse, sino que está pendiente de ti a lo largo del camino, por lo tanto no te vas a resbalar. Luego en el versículo dice, nota lo que dice, cómo cambia de tópico. En los versículos 3 y 4, el tópico es el adormecerse. En los versículos 5, el versículo 5, entonces es el tema del guardador. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Notan cómo ahora la idea primero es no se duerme, por lo tanto no resbalas. La segunda idea es él te guarda, por lo tanto el sol no te va a fatigar en el camino, ni la luna tampoco. El asunto de la luna pues es un poco más complejo, porque la gente pensaba que había encantamientos, que la luna era un dios y que había maldiciones que podían caer. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí obviamente es que ni el sol ni la deidad de la luna te van a hacer nada, porque Jehová te está guardando. O sea, él te va a proteger de los peligros que provienen de estos dioses, que el sol también es un dios, o de, obviamente, la inclemencia del sol caliente en medio de un clima desértico, ¿no? Y noten cómo en el versículo 7 entonces se introduce la tercera parte de cómo se provee el socorro usando el mismo término, guardador. Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, esto es como la conclusión de la canción, ¿no? O sea, las otras, Dios, cuando tú pases por los montes, no te vas a resbalar, porque Dios no se duerme. Cuando tengas clima inclemente, no te va a afectar, porque Dios va a estar contigo y Él va a ser tu sombra. Y entonces al final cierra con la idea del guardador, diciendo que Dios te va a guardar a lo largo de todo el camino, desde tu salida hasta tu llegada. Y entonces lo compara desde ahora y para siempre. Hace una analogía, así como desde que sales hasta que llegas, también es desde ahora hasta la eternidad. Así que ustedes pueden ver más o menos cómo esta canción, las diferentes estrofas me dan los diferentes puntos. Así que acerca de qué entonces es esta canción, bueno, yo uso el término aquí Adonai porque es el que usa el Salmo, ¿no? ¿Por qué y cómo es Adonai mi guardián? O sea, ¿cómo me guarda? ¿Cómo está conmigo
este guardador, que es lo que constantemente se le menciona. Jehová es tu guardador, Jehová te guardará. Es esa idea, ¿no? Esa idea de protección, de cuidado. El complemento es, obviamente, o sea, ¿cómo es Jehová tu guardador? Bueno, porque es el creador sobre todos los dioses, lo dicen los primeros versículos. Siempre está alerta para no dejarnos entrar en peligro, es decir, no se duerme, se interpone ante cualquier daño que nos quiera hacer, cualquier daño en nosotros, es decir, el sol y la luna te quieren hacer daño, pero Dios se interpone como una sombra y finalmente lo hace a todo lo largo del camino y lo hace eternamente. A lo largo del camino es una simbología de que Dios hace eso a lo largo de toda tu vida. Así que nuevamente ustedes pueden ver cómo el sujeto me ayuda a mí a interpretar o a ver de qué trata el pasaje y el complemento entonces me dice lo que dice el autor acerca de lo que trata el pasaje. En este caso, la idea exegética que yo creé fue la siguiente: Adonai es mi guardián porque está por encima de todos los dioses, siempre alerta para ayudarme cuando hay problemas cerca, interponiéndose entre los que quieren hacernos daño y nosotros haciéndolo obviamente eternamente. Y la estructura de este pasaje está clasificada en estrofas. Vayamos y tratemos otro pasaje. Vamos ahora a la literatura apocalíptica, uno de los pasajes más enigmáticos para nosotros, los que somos adventistas del séptimo día. Vamos al libro de Apocalipsis. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis y vamos a ver el mensaje una de las estructuras del mensaje a las 7 iglesias. Así que en realidad es un mensaje a una iglesia cristiana en la provincia de Asia, pero pues este mensaje está dividido en diferentes mensajes específicos a diferentes congregaciones. Y vamos a tomar como ejemplo en esta ocasión el mensaje a Sardis, que se encuentra en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. ¿Ok? Vamos a leerlo brevemente para que podamos entenderlo un poquitico. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este es el mensaje de Sardis. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en este mensaje es primero que el Apocalipsis, aunque nosotros lo tratamos como un género literario, un género apocalíptico, perdón. Pastor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Se me escucha entrecortado, ¿y ahora? ¿Me escuchan bien? Yo le escucho bien, pastor. Se escucha entrecortado. ¿Alguien más tiene problemas con que se escucha entrecortado? No, aquí se escucha bien. Sí, pastor, se escucha entrecortado. Okay. Yo le escucho bien, Okay. Es el lugar donde te encuentras. Sí, se escucha bien, pastor. Ok. Bueno, de todas maneras, recuerden que el video va a estar puesto luego en las redes, así que cualquier cosita ustedes pueden verlo ahí.
voy a subirle un poquitico el volumen a mi micrófono y voy a tratar de hablar un poquitico más lento. Evangelina, ¿tienes una pregunta? Dime. Sí, pastor. No está presentando ningún, ¿cómo se llama? En la pantalla no está presentando usted nada. ¿Soy yo o no está presentando nada? No, yo tengo aquí algo seleccionado. Yo solamente veo su fotografía, pastor. Oh, sí. Bueno, déjame volver a hacer esto, a ver. Ajá. A ver. Gracias por decirme. Claro, sí, yo estoy pensando que ustedes están viendo esto aquí. Yo tenía la mano levantada, pero no había visto usted, pastor, precisamente para decirle. Ah, ok, gracias, Evangelina. Déjame ver si... Ok, vamos a ver si ahora sí lo podemos hacer. ¿Qué ven ahora en sus pantallas? ¿Ven un PowerPoint o no? No, pastor, no. Qué raro. Pastor, de todas maneras, el tema está bastante sencillo. Lo podemos seguir aún sin ilustración. No, vamos a ponerlo aquí bien. No sé por qué razón. Pues a mí me gusta tomar notas, por eso es que les decía. No, claro. Sí. Dame un segundito nada más y ya lo voy a volver a abrir. A ver si así sí arranca bien. Por eso, mi hermana, cuando ustedes están trabajando con tecnología, yo sé que algunos de ustedes están dirigiendo algunos de sus ministerios usando tecnología, no se desesperen cuando la cosa no funciona. Porque todos pasamos por eso. Muy bien, creo que ahora sí podemos, sí va a salir. Vamos a ver. Ok, ¿qué ven en las pantallas ahora? Bueno, pastor, yo solamente lo veo a usted y los círculos con las abreviaturas de los hermanos. Igual sigue, pastor. Ok, vamos a cambiar entonces. No se ve, pastor. Muy bien, vamos a cambiarlo aquí a ver si sale. ¿Y ahora qué ven? Lo mismo. Ahora Ok, sí se here we ve. go. Here we Ahora sí go. se ve. Yeah. ¿Ya lo ven? Ok, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Estamos con la iglesia del mensaje de Sardis, ¿no? Así que quiero que vean una cosa importante en cada uno de estos mensajes. Cada uno de estos mensajes tiene una estructura específica, ¿no? Y como les estaba recordando, el libro de Apocalipsis es una carta que, como la carta a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Gálatas o la carta a la iglesia de Roma, Juan decide enviar, y esta carta es distribuida a todas estas congregaciones, pero es una carta completa, el libro de Apocalipsis, aunque el género literario es un género apocalíptico, en donde hay muchas figuras simbólicas, hay muchas alegorías, y por eso se le clasifica un poco diferente, pero en sí es una carta. Y dentro de esta carta, entonces tienes estas mini cartas, mini mensajes que van especificados a cada iglesia. Ahora, nosotros usualmente hemos entendido esto y lo hemos interpretado en la iglesia como diferentes etapas históricas del cristianismo, pero creo que no nos hacemos un favor cuando nosotros comenzamos ya con esa idea, sino antes, en vez de comenzar con esa idea, más bien ver la estructura de la carta en sí. Y no, yo traté de ponerles más o menos la estructura de la carta, de cada uno de estos mensajes, perdón, a estas iglesias. Algunas varían en su estructura, pero la mayoría primero identifican el mensajero, ¿no? Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, y entonces el que tiene las 7 trompetas, los siete espíritus de Dios, etc. Siempre hay una identificación de quién está dando el mensaje, y usualmente esa identificación está conectada con los primeros capítulos de Apocalipsis, los primeros dos, especialmente el primer capítulo de Apocalipsis, ¿ok?
Luego entonces hay una frase en todas donde aparece la idea de yo conozco, yo te conozco a ti. En la Odisea, pues, en el versículo 15 dice yo conozco tus obras. En el mensaje de Tiatira, en el capítulo 2, versículo 15 dice yo conozco tus obras. Y aquí en el mensaje de Sardis, en el versículo 1, la segunda parte dice yo conozco tus obras. Luego que desglosa las obras, entonces viene una parte de una exhortación, que en este caso la vemos en el versículo 12, vigilante, haz las cosas, confirma las otras cosas que están para morir, porque no te he hallado tus obras bien acabadas, etc. Hay una exhortación que se basa de acuerdo a lo que dice esta idea de que yo conozco esto, como yo conozco esto, entonces te exhorto a esto. Y la siguiente parte, luego tenemos una recompensa en el versículo 5, dice lo siguiente, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Es decir, si tú aceptas la exhortación que hay, que se da, entonces vas a tener una recompensa. Y entonces el mensaje termina con el siguiente llamado: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esta es la estructura de este mini mensaje. Entonces, cuando nosotros, en este caso, noten que yo cambié un poquito la palabra. En vez de poner sujeto, puse problema. Y en vez de poner complemento, puse solución, porque justamente como está estructurada esta unidad literaria dentro de estos 7 mensajes. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, en la iglesia de Sardis, los creyentes vivían una doble vida, no abandonaban el pecado, pero vociferaban del nombre que tenían, por lo que estaban perdidos sin saberlo. Es decir, ellos pensaban que estaban salvos y vociferaban de lo que estaban, pero no sabían que estaban perdidos, y por eso la intervención en el mensaje. Así que, ¿cuál es la solución al problema? Entonces la exhortación nos dice ser vigilantes, estableciendo lo que no se ha muerto aún, lo bueno que no se ha muerto, recordando lo que hemos recibido y escuchado, y arrepintiéndonos, guardándolo, para así ponernos las vestiduras que son dignas, o las vestiduras blancas. Así que tiene el problema y entonces tiene la solución. ¿Cuál es entonces mi idea exegética? El vencer una vida doble implica velar, huyendo a la hipocresía espiritual, recordar lo que han recibido y oído, lo que hemos recibido y oído, para permanecer fiel, y vestirse de las vestiduras que son dignas de Cristo. Entonces, ¿cómo yo logro desglosar eso? Justamente estudiando la estructura y entonces viendo acerca de qué es el pasaje y qué es lo que dice el pasaje acerca de lo que es el tópico principal. En este caso, por la estructura, pues entonces yo puse la idea de problema y solución. Voy a hacer un alto aquí para ver si hay alguna pregunta. Tengo un ejemplo más que dar, pero quiero ver si hay alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta ahora? Evangelina, veo tu manito alzada otra vez. No, pastor, yo creo que sí quedó desde el principio. Se quedó muy bien. ¿Hasta ahora tiene alguna pregunta hasta ahora? Obviamente lo que quiero que presten atención es al proceso, ¿no? El proceso del mismo. O sea, cada pasaje es un mundo único. Entonces usted tiene que tratar de aprender más o menos el proceso para entonces poder aplicarlo a cada pasaje. Bueno, pareciera que no hay ninguna pregunta así. O está muy claro o está tan confuso que... No, pastor, está claro. Está claro. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, bueno, voy a hacerle este último ejemplo, entonces, ¿ok? Para entonces ya tengo una idea. En este caso estamos hablando de literatura de sabiduría. Dentro de esos rangos tenemos libros como Lamentaciones, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, obviamente el libro de Proverbios, y Job también entra dentro de este tipo de género literario. Ahora noten que en este caso tenemos, vamos al libro de Proverbios, capítulo 5. Libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 1 al 14.
Muy bien. Si ustedes ven, hay varias amonestaciones, ¿no? Que vienen ya desde los primeros capítulos con la frase hijo mío. Ustedes pueden ver por lo menos en el Proverbio 4, versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es decir, hay una serie de consejos que son escritas como un padre hablándole a un hijo. Pero en el capítulo 5, entonces introduce una exhortación específica, un consejo específico, y este consejo es justamente acerca de un peligro terrible, un peligro bastante inminente para el hijo. Leamos los primeros versículos. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven la ciencia. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al Seol y sus caminos no son firmes, no los conocen ni consideran el camino de la vida. Es decir, este consejo que introduce ahorita entonces es específicamente acerca de la mujer extraña, la mujer que no es la mujer del hijo, no es la esposa, sino es una dama, una mujer que está ajena, está fuera del lazo matrimonial, pero que obviamente es muy atractiva, la tentación es muy fuerte, y entonces este padre le dice al hijo, escucha inteligencia, porque aunque parece muy agradable, al final vas a tener un resultado bastante amargo. Así que, y todo esto continúa hasta el versículo 14. En el versículo 15 introduce un nuevo tópico y en el versículo 14 entonces culmina resume el resultado de lo que pasaría si el hijo no lo escucha. Versículos 13 y 14 nos dice, no escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban incliné mi oído, casi en el colmo del mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación, es decir, un lamento. El hijo que no escucha termina lamentándose justamente por las consecuencias de haberse mezclado con la mujer extraña. Por lo tanto, la estructura de este pasaje está dividida en una exhortación inicial, después se describe la mujer engañosa, luego hay una exhortación nuevamente a escuchar el consejo, cuál es el resultado de la seducción, y entonces finalmente tenemos un lamento del joven que no escucha el consejo. Así que en este caso, en vez de poner sujeto y complemento, yo usé la palabra peligro y consejo, porque es una literatura de sabiduría, y obviamente el problema es que hay un peligro inminente, y la forma de poder evitar el peligro es escuchar el consejo que el padre le da al hijo. Por lo tanto, el peligro es lo engañoso y peligroso de la mujer o hombre, esto se aplica a ambos géneros, extraño que lleva a la inmoralidad sexual. El consejo es sus insinuaciones, aunque disfrutables en su apariencia, son amargas en el resultado final. Por lo tanto, lo mejor es alejarse y evitar un desenlace profundamente doloroso e inevitablemente indignante. Son las expresiones que usa aquí. Y obviamente la idea exegética, entonces yo la redacté de la siguiente manera. Para evitar ser seducido por el peligro de la lujuria sexual, es imprescindible alejarse de la insinuación, discernir entre lo disfrutable de la tentación y lo terrible de su resultado final, y escuchar el consejo para no dejar que nuestra dignidad sea dolorosamente destruida. Así que nuevamente englosa la idea central y qué es lo que dice acerca de la idea central del pasaje. Yo pienso que con esto puede darles una buena idea de cómo usted puede emplear estos pasajes en diferentes géneros literarios y entonces poder sacar la idea exegética. ¿Hay alguna pregunta? Voy a pasar, que esto lo vamos a ver después, pero quiero invitarlos entonces a que se nos unan a el culto de oración que vamos a tener ahorita a través de la inauguración. En la pantalla ustedes pueden ver el número para conectarse
y el código. Así que les invito a que participen. La semana que viene estaremos nuevamente repasando un poquitico acerca de la idea exegética y entonces posiblemente comenzamos a ver todos los géneros literarios. Les invito a que trabajen ya en sus pasajes y podamos quizás pasar un tiempo que ustedes compartan con nosotros más o menos lo que han desglosado, lo que han hecho, y entonces así entre todos podemos estudiar su pasaje y ayudarle pues a poder encontrar la idea exegética, el complemento, el sujeto y poder comenzar a profundizar en el estudio de estos textos bíblicos. Dios les bendiga y nos vemos ahorita en el culto de oración. Bendiciones para todos.